una sola, si no te agarro. Me acompañan, por favor, si abre su Biblia para continuar con el libro de los Hebreos. You open your Bibles to the book of Hebrews, Capítulo 5, chapter 5, del 11 en adelante. from verse 11 until the end of chapter 6. Ayer estábamos conversando con un hermano, We were talking with a brother yesterday, mientras usted encuentra Hebreo. while you look at the chapter. Él es canadiense, He is Canadian. gringo, como él mismo dice, yo soy gringo. He's a Canadian man. Y me dice, ¿qué vas a predicar mañana? And he asked me what I was going to preach tomorrow. Y le dije el pasaje. And I told him the passage. Y me dice, uy, esto es duro. And he said, oh, that's hard. Y digo, bueno, es la palabra. And I told him that's the word. Y me di cuenta que en su comunidad no están acostumbrados a predicar estos pasajes después que hablé con él. And so I noticed that in his perhaps community, they're not used to preaching these type of passages. Entonces, pero nosotros estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? But we do and are accustomed and learning that the whole word is the word of God. Así que por algo el Espíritu Santo nos ha dejado esta palabra para nosotros. There's a reason why the Holy Spirit has left this word for us. Y a partir del versículo 11 del capítulo 5, And so from chapter 5 verse 11, vamos a estar hasta el final del capítulo 6, we will go to the end of chapter 6. porque básicamente es todo un mismo tema. Because basically it's a whole theme. Y que quizás algunos ya se dio cuenta y está pensando, pero todavía no hablamos de los primeros 10 versículos del capítulo 10, del capítulo 5, perdón. And you might think that we haven't spoken about the first 10 verses of chapter 5. Sencillamente los estoy dejando a propósito de lado. And the reason why I'm leaving them aside for now on purpose, Primera razón porque ya hemos hablado bastante del sacerdocio. first of all, because we've already spoken about the priest, the office of the priesthood. Y segundo porque lo vamos a volver a tomar en el capítulo 7. And we will take back these first 10 verses in chapter 7. Cuando hablemos de ese personaje misterioso que aparece en la Biblia, que es Melquisedec. And when we speak of that mysterious Melchizedek, Entonces, los primeros 10 versículos del capítulo 5 and so the first 10 verses of chapter 5 siguen hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo. keep on speaking about the superiority or the greatness of Jesus as a priest. Un sacerdocio que es superior It is his priestly office is greater, y que no, al final se nos dice que no tiene que ver con la familia de Aarón, sino que es con un sacerdocio del orden de Melquisedec. and at the end of the verses here it says that it's not according to Aaron's lineage, but according to Pero Melchizedek. justamente es este tema el que hace que el escritor corte. But it's this very theme that the writer stops writing about that. Y en el versículo 11 se nos dice que de esto hay mucho que decir. And in verse 11 it says, but there's a lot to say about Pero no this. va a poder continuar con este tema. But he says we'll not continue with this theme Porque el tema es muy profundo. because it is very profound. Y encontramos aquí los primeros problemas de esta congregación. And so here we find the first type of problems in this congregation. Y este es otro llamado de atención. And this is another warning against a warning. El primero fue que en esta congregación había gente que estaba yendo por el deslizadero. And so people were in the warning against En apostasy el capítulo 2. in chapter 2. Después, el otro llamado de atención tiene que ver con que no están escuchando, están haciendo oídos sordos al mensaje. And so the next call to warning is that they're not listening, they're shutting their ears off. Y ahora este llamado de atención tiene que ver con la inmadurez. And now this warning call is about immaturity. Uno de los grandes problemas en la iglesia del Señor, One of the greatest problems in the church of the Lord, la inmadurez immaturity del cristiano. of a Que Christian. no se habla solo en la carta a los hebreos. Not only is it spoken in the letter to the La Hebrews, mayoría de las cartas apostólicas tratan el tema de la inmadurez. the majority of the apostolic writings treat with spiritual immaturity. Estamos llamados a madurar. We are called to be people who mature. Y por causa de la inmadurez de esta congregación, And because of the lack of maturity in this el congregation, escritor para este tema y dice, no puedo seguir hablando.
And so the writer stops the theme of the priestly office and he says, I can't talk about it now. No puedo seguir profundizando en el tema del sacerdocio por causa de su inmadurez. And he says, I can't be profound enough because you are immature. Una inmadurez que pone en peligro a los cristianos. It is an immaturity that puts their life in danger. Y se nos muestra en el pasaje que se manifiesta esta inmadurez. And so it is manifested, this immaturity. ¿De qué manera se les dice que han sido tardos para oír? Because they've been slow to hear. En algunas traducciones también dice lentos para oír. Or also another way it could be said, dull to hear. Esta palabra tardo quiere decir notros. En griego es notros. This word slow or dull means nothros. Y está compuesta de dos palabras. And it is composed of two words. La primera es una negación. The one is a negative, Es un no. word which is Y no. la segunda quiere decir empujón. And the next is to be pushed to. Entonces literalmente se le está diciendo a esta congregación, ustedes no tienen empuje. In other words, you don't pull to hear. Ustedes están perezosos. You are lazy. Ustedes están lentos. You are slow. Y en algunas traducciones usa una palabra un poco fuerte para nosotros, pero es estúpido. And even in some translations, the word stupid is used. Entonces lo que se está diciendo en este pasaje So then what the passage is saying es que esta congregación está en un problema de inmadurez is that this congregation is lacking maturity porque han sido lentos, tardos para escuchar el mensaje y aplicarlo a sus vidas. because they've been slow to hear the message and applying it to their Es lives. decir, que han sido expuestos a la verdad, They've been exposed to the truth, pero con el transcurso del tiempo but throughout time, se han quitado el peso de encima de la responsabilidad. they have taken off the weight of the responsibility they had. Y ha pasado el tiempo And so time has gone by, y se han puesto en una posición and they've become en que el mensaje lo escuchan, pero no lo quieren aplicar a sus vidas. slow to hear and not applying the word to Son their lives. perezosos para aplicar la palabra de Dios a sus vidas. They are lazy to apply the word of God to their lives. Y esto hace imposible que comprendan las verdades espirituales. And so this makes it impossible for them to understand deep truth about the. Y como consecuencia de esto, And by consequence, se hacen improductivos. they are unproductive. Por eso dice que deberían estar en el versículo 12 siendo maestros, That's why verse 12 says they should have been teachers, pero no son maestros. but they are not. Y por el contrario, después de tanto tiempo, It says because of so much time has gone by, hay una necesidad de volverles a enseñar lo mismo. there's it's kind of they have to be taught again. Es decir, que esa pereza que tienen al escuchar y al aplicar la verdad bíblica a su vida los hace improductivos. The lack of applying the word of God to their lives makes them unproductive. Ellos deberían estar enseñándole a los que no conocen al Señor, a los recién convertidos, las verdades de la palabra de Dios. They should by this time be able to teach the new converts, but they weren't able to. Pero no se puede confiar en ellos porque hay que volver a enseñarles las mismas cosas. But no trust can be put on them because they need to be taught all over again. ¿Y saben cómo se da cuenta el escritor de esto? And you know how the writer realizes this? Por la dieta que tienen. Because of the diet they have. Porque dicen que están tomando leche, It says that they're drinking milk. que necesitan seguir tomando leche. They need to keep on drinking Por milk. ahí hay un refrán que dice, sos lo que comes, ¿no? There's a saying there that you are what you Te eat. quieren enseñar a comer sanamente, entonces sos lo que comes. When you want to eat healthy, is you are what you eat. Yo no sé cómo me podrían a mí, porque yo como un desastre. Pero bueno, estos hermanos, este grupo en esta congregación, But these brothers in this congregation, están tomando leche. they are drinking milk. Es decir, los está comparando con niños espirituales. He is comparing them to childlike faith. Deberían estar teniendo ya otra dieta. They should have had a different type of diet. Porque acá cualquier persona sabe que normalmente la leche es buena en su momento. Everybody knows that milk is good in its proper time. Cualquier bebé necesita la leche materna. Any baby needs maternity milk. Pero si usted tiene un niño de 5 años y sigue tomando leche materna, hay un problema. But if you have a child who's 5 or 6 and keeps on drinking maternity milk, there's a problem. En nuestros países creo, ustedes me corregirán, como a los 6 meses ya se empieza a pensar en darle un purecito, una cosa así, ¿no? I think 6 months, the baby begins to receive solid food. Algunos exageran y empiezan a cortarle el asadito ahí al bebé para que chupe la sangre y la cosa. Some Pero even bueno, give them meat. la cuestión es que es natural empezar con leche, pero también es natural cambiar la dieta.
the proper way is to start with milk and then to change the diet as the child grows. Si usted ve un niño de 5 años con chupete, ¿sabe lo que es chupete, no? You see a 5-year-old boy or girl with a pacifier, Ahí hay un problema. there's a problem. Es más, es mejor no darle chupete. It's better not to give them the pacifier. Pero por ahí alguna madre cuando toma chupete, para que se calle un poco. But when they cry, the parents give them a pacifier so they be quiet. Pero todo tiene un tiempo. But everything has a time. Yo me acuerdo una vez, tuvimos en casa viviendo a una persona. We had a person living at home one time. Y yo me acuerdo que observamos que se dormía con el dedo en la boca. And we noticed that they would go to bed sucking their thumb. Con dormías no, esto yo lo hacía en Colombia. Pero bueno, la cuestión es que el muchacho tenía 9, 10 años. And the boy was 9, 10 years old. Y dormía toda la noche con el dedo en la boca. And he would sleep with his thumb in his mouth. Eso hace un daño físico porque el paladar te lo deforma. Pero aparte está mostrando un problema. But the kid, by doing that, is showing a problem. Entonces yo intenté hablar con él y con la mamá y digo, ¿por qué dormís con el dedo en la boca? So then I asked him, why do you sleep with your thumb in your Después me di cuenta de algunos problemas que había, pero en ese momento no sabía. Then I realized a few of the ¿Y problems. sabe cuál fue la contestación? And you know what the answer was? Es que nosotros venimos de Cuba. Is that we are from Cuba. ¿Y qué tiene que ver que venga de Cuba? What does that matter that you're from Cuba? Y la madre y él me dijeron lo mismo, es que en Cuba hay mucho chupadero. And they told me that in Cuba, it's a common practice. Entonces en Cuba hay un montón de personas con problemas. So then in Cuba, there's a whole bunch of Claro, people. después me di cuenta que la falta del padre y todas las cosas que el niño había vivido lo hacía manifestar esa, como él mismo decía, yo soy un chupadero. So then I realized that it was because of the lack of the father that wasn't there. He had Entonces, hay cosas que tienen su tiempo. So there's things that you do in a certain time. Pero cuando pasa el tiempo y eso no ha cambiado, hay un problema. But when time goes by and that hasn't changed, there's a Y en problem. esta congregación hay un problema grave de inmadurez. And in this church, this congregation, there was a lack of maturity. Todavía su dieta no había cambiado. Their diet had not changed. La dieta era de leche They were still drinking milk. y no había cambiado. And they hadn't Y changed. este escritor ahora revela su corazón nuevamente de pastor y trata el problema. And so the writer reveals his heart as a pastor and treats the problem. Ustedes todavía están con problemas porque están tomando leche. You still have a problem because you still drink milk. Y dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto. And all those who partake of milk, they're unskilled. ¿Por qué es inexperto o en qué es inexperto? Or what are they unskilled in? Y aquí está el grave problema. And here's the big problem. Es inexperto en la palabra de la justicia. Unskilled in the word of Es righteousness. decir, que han descuidado They have left el estudio de la palabra de a Dios study of the word of God como alimento sólido para crecer. as solid food to be able to grow. Y por eso se hacen And inexpertos that's why they become en unskilled la palabra de la in justicia, the word of righteousness. porque son niños. Because they're a child. Y por causa de ser inexpertos en la palabra de Dios, And because they are unskilled in the word of dice righteousness, el versículo 14, verse 14 que says, no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. they cannot discern whatever is good or Los evil. sentidos no están ejercitados y no pueden discernir. And they can't discern from good and evil, Discernir quiere decir diferenciar, distinguir. or to distinguish. Entonces el normal crecimiento espiritual ejercita los sentidos. So then the normal spiritual growth, they cannot discern. El alimento different. sólido nos lleva al crecimiento espiritual y podemos ejercitar nuestros sentidos. Solid food takes us to greater growth, and we can begin to discern. Entonces como cristianos cuando nos alimentamos con el alimento de la palabra de Dios, And so as Christians, when we feed ourselves the word of God, empezamos a ejercitar we begin to exercise esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. that enablement that allows us to distinguish between good and evil. Desechar lo que es malo y aceptar lo que es bueno. We leave aside what's evil and we receive what's Entonces good. nos encontramos con este problema cuando vemos personas So we find the problem when we see people. que pasa el tiempo. That time has Y gone no by. importa la cantidad de tiempo, el escritor no dice cuánto tiempo hace que están It doesn't convertidos. matter the time because the writer doesn't write how long the time Pero ha was. pasado el tiempo y hay un grupo de hermanos que no tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo.
But nevertheless, time has gone by, and there's brothers in the church that can discern from good and evil. Porque sencillamente han seguido tomando leche. Because they still keep on drinking milk. Han seguido alimentándose como bebés. They are still a child. Y no han profundizado en la palabra de Dios. And they haven't matured in the Word of God. Y esta inmadurez And this immaturity los lleva a grandes equívocos. takes them to great dangers. Cuando nosotros no profundizamos en la palabra, When we don't in-depth study the Word of la God, dejamos de lado, when we leave the Bible aside, no podemos ejercitar el discernimiento del bien y del mal. we cannot exercise discernment from good and evil. Entonces empezamos con problemas en nuestra vida, So then we begin with problems in our lives. en donde nosotros discernimos como niños. When we begin to discern like children. Entonces, a la hora de elegir o de desechar lo bueno y lo malo, tenemos problemas. So in the time when we need to choose good and evil, we have problems. Entonces, cuando vienen las excusas, And that's when excuses come. ¿y por qué qué? Porque vamos a elegir como niños. Why? Because we choose like children. ¿Qué elige un niño? What does a child choose? Lo que le gusta. What they like. Todos tuvimos hijos acá, la mayoría. We all have children of had Entonces, children. el niño va a llorar por un caramelo. So then the child will cry for a candy. Y hasta que no se lo dé, va a seguir llorando. And until he doesn't receive the candy, he will keep on Él crying. elige el caramelo. He chooses Y candy. uno le va a decir, ok, yo te doy un caramelo, pero te va a picar los dientes. And I tell him, well, I'll give you the candy, but it's going to cause cavities on your teeth. Y te va a hacer un agujero en los And dientes. it'll make a hole in your Y teeth. te van a doler los dientes. And your teeth are you're gonna have pain in Y your teeth. arriba de eso voy a tener que pagar el dentista yo. And on top of that, I'm gonna have to pay for the Así dentist que bill. mejor comete una banana. So eat a banana. O una manzana que hace bien. ¿A quién le gusta eso cuando es niño? So eat an apple. ¿Por qué? Porque el niño va a elegir sencillamente lo que le gusta. Because the child is gonna choose what they like. Entonces en la vida espiritual So then in the spiritual life, nos sucede lo mismo si no hemos ejercitado y profundizado en la palabra de Dios. same thing happens when we haven't been studying the Word of God. Si no maduramos, If we don't mature, vamos a seguir eligiendo el caramelo, we will keep on choosing candy, aunque nos pique los dientes. even if we get Porque cavities. somos niños Because we are y vamos a children. llorar hasta que nos den el And we caramelo. will cry until we get the candy. Pero si desarrollamos la madurez espiritual, But if we grow spiritually, vamos a empezar a elegir lo que es bueno, we will begin to choose what's lo good, que es bueno para what's nosotros good for y us, para nuestro desarrollo espiritual. and for our spiritual growth. Entonces la inmadurez espiritual So then spiritual immaturity, nos da incapacidad de discernimiento it gives us the enablement to discern, y nos lleva, entre otras cosas, and among other things, a la inmadurez doctrinal. to spirit immaturity, doctrinal immaturity. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, If you can open your Bibles to the book of Ephesians chapter 4, donde nos dice, where it says, versículo 14, verse 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. so that we are not blown away from every wind of doctrine. ¿De qué nos está hablando el capítulo 4 de Efesios? What is chapter 4 speaking of? De que Dios, That God, en su sabiduría, in His wisdom, puso en la iglesia put in the church, apóstoles, put apostles, profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores y maestros. pastors, and teachers. ¿Para qué? For what? Para perfeccionar a los santos, To perfect the saints. para hacerlos maduros. Esa es la palabra que se traduce como perfección. To help them grow in maturity. Para que maduremos So that we become con una mature. meta. Con una meta. With a goal. Efesios dice que es hasta que lleguemos a la altura de Jesucristo. Until we reach the measure of Christ. Pero si esto no sucede, But if this does not si happen, nosotros rechazamos este crecimiento, if we reject this growth, empezamos a llevarnos, según el versículo 14, according to verse 14 it says, por todos lados por cualquier viento de doctrina. we are blown by every type of wave that comes ¿Por around. qué? Why? Porque somos niños. Because we are childlike. Entonces, ¿qué hacemos cuando no somos maduros? So then what do we do when we're not mature? Cualquier viento de doctrina nos lleva para todos lados. Whatever wind of doctrine will wipe us away. Porque ¿qué hacemos? What do we do? Elegimos lo que nos gusta. We choose what we Y like. estamos en esos tiempos, And we are living in this donde time elegimos lo que nos gusta muchas veces. where we choose what we like. Hoy hablando con la hermana Altagracia, me alegra que el hermano esté predicando la palabra en República Dominicana. I was speaking to our sister here and her brother's preaching the word of God in the Dominican Republic. Pero justamente él puso ahí un
cartel, una cosa donde dice que la iglesia no es para entretenernos, sino para escuchar la palabra de Dios y para, es decir, no estamos acomodando el mensaje a la iglesia, sino que nosotros nos acomodamos al mensaje. We are not making the message in a comfortable way for the hearers, but we have to accommodate to the message. Pero cuando somos inmaduros, But when we are immature, vamos atrás de las doctrinas que nos gustan we go behind and running after doctrines that we y like que nos parecen bien. and that we think that are right. Entonces hoy mucha gente no acepta el mensaje que tenga que ver con pecado, So many people don't accept the message of sin today, con el rechazo del pecado, with the rejection of sin, con el vivir en santidad. with the living in holiness. No, hay mucha gente, muchos que se dicen cristianos y no lo quieren escuchar. Many people that call themselves Christians and they don't want to live in a holy way. Entonces se ha levantado una forma de responder a ese mensaje. So then new answers have come about because of ¿Y qué that. nos dicen a nosotros? Ustedes juzgan a la gente. And what do they tell people or us? We judge them. Ustedes no pueden hablar en contra del pecado. You cannot speak against sin. Ustedes están juzgando a las You personas. are judging people. Bueno, nosotros no juzgamos a las personas. We don't judge people. La juzga la palabra de Dios. The word of God judges them. Cuando yo estoy en pecado, la palabra de Dios me lo indica. When I'm living in sin, the word of God signals it out. Y ese es el mensaje que está en la Biblia. Si no hablamos de pecado, hay que sacar 80% de la Biblia. If we don't speak about sin, then we need to get rid of 80% of the Bible. Porque a partir de Génesis 13 nos habla de pecado. From Genesis 3, chapter 3, sin is spoken of. Porque hemos caído en pecado. Because we have fallen Y into sin. necesitamos un Salvador y un And Señor. we need a Savior. La única solución es Jesucristo. The only solution is Jesus Christ. Arrepentirnos y llegar a Jesucristo. Repent and reach Pero hay out. iglesias o hay personas que no lo quieren. Churches and people don't like that Les message. gusta que le digan que están bien. They want to be heard. They want to be told that you're doing Les good. gusta que le digan que todo va a ir bien. They want to be told everything's going to be También alright. hablábamos con Marina hace un rato. I was speaking to Marina. Se nos ha dicho que cuando estemos enfermos no lo aceptemos. Or people are told when you're sick, don't believe it. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the A Bible? Jesús venían los enfermos. The sick went to Jesus. Un hombre vino a Jesús, mi hija se muere. A man came and said, my daughter's dying. Si yo voy a escuchar a algunos predicadores de hoy, If I go hear the famous preachers today, Jesús tendría que no digas eso, Jesus could have told them, well, don't say that you're sick. no lo aceptes. Don't accept that you're sick. ¿Cómo yo no voy a decir que estoy enfermo? Como estoy enfermo. How can I not say that I'm sick when I'm sick? ¿Cómo voy a testificar si no estuve enfermo? How can I testify if I wasn't sick? ¿De qué vamos a testificar si cuando me dicen tenés un problema del corazón? What am I going to testify No, about? doctor, no me diga eso. When I'm told you have a heart problem, oh, don't say that. Pero después el Señor me sana y vengo y testifico, el Señor me sanó el corazón. But then the Lord healed me from the heart problem, and I can testify the Lord Como healed era que me. no lo tenían. Well, wasn't it that you didn't have it in the first place? Entonces caemos en estos vientos de doctrina So we fall into these winds of doctrine por falta de madurez. because of lack of Porque maturity, no hemos profundizado en la palabra de Dios. because we have not been profound in the Word of Entonces God. aceptamos lo que nos gusta, no lo que está en la palabra. So then we accept the messages that we like, not what's in the Word. Caemos en un problema de inmadurez en las relaciones. We fall into problems of immaturity in relationships. Como le dije, no es solo la congregación de los hebreos que estaba en problemas. Not only the congregation of the Hebrews, Miren, en 1 Corintios capítulo 3, also you can open your Bibles. es así que era una congregación con problemas. 1 Corinthians chapter 3. Mire del versículo 1 en adelante, dice, de manera que yo, está hablando Pablo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. ¿Y por qué? Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, porque eran niños. Ni sois capaces todavía, el mismo problema en hebreo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, miren la manifestación de la inmadurez, celos, contiendas, ¿dónde estoy? Que me perdí. Disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? It says, but brothers, I could not address you as spiritual people, but as people of the flesh. As infants in Christ, I fed you milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not ready, for you are still of the flesh. For while there's jealousy and strife among you, are you not in the flesh and behaving only in a human way?
Pregúntele a un pastor cuál es el problema que más le gustaría que se saque de su cabeza. Ask any pastor what the problem is among the ¿Sabe cuál church. es? You know what it is? El problema de las relaciones. Relationships. Que uno no se habla con el otro, That one person doesn't speak to the que el other. otro no me saludó, The other person didn't say hi to que me. me miró feo, They looked at me in a que me weird miró way. demasiado lindo, They looked at me too nice. que me habló medio rudo, They were rude to me. que a mí no me llamen de vos, llámenme de usted. Don't call me yo, call me sir. Y eso, los grandes problemas en la iglesia, ahí están. The great problems in the church. Y así seguimos toda la vida. And that's how we go on for life. ¿Sabe por qué? You know why? Porque es inmadurez. Because lack of maturity. Y a veces nos creemos maduros. And sometimes we think we are Pero mature. justamente se manifiesta la inmadurez en esos graves problemas que tenemos. But your immaturity manifests itself in those great problems. Entonces todo eso se trae a la congregación. So then all those things are carried into the Por la congregation. misericordia de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad? And by the mercy of God, the Holy Spirit will manifest. Pero ahí estamos entre todas esas cosas, But there we are among those big problems. peleándonos por cosas que no deberían. Fighting for things that are not even worth it. Le voy a dar una pequeña lista I will give you a small list. de cómo se manifiesta la inmadurez personal. How personal immaturity manifests itself. La persona inmadura es egocéntrica. They're egocentric. Es decir, todo tiene que ser como yo quiero, como yo digo, cuando yo digo, todo yo. Everything's about the person, how they want things done, how they say things should be done. Todo gira alrededor de mi vida. Yo soy el centro del universo. So everything revolves around that person. Y esto no tiene que ver con otras cosas, pero, y digo esto, And I say this porque la persona puede intentar ser espiritual, because a person can try to be pero spiritual, no se da cuenta de este problema. but they don't realize this problem. Todo tiene que ser como yo digo, si no, me enojo. Everything has to be done like I want it, or else I get angry. De vuelta, ¿por qué? Again, why? Porque todavía está tomando una madera. Because you're still drinking milk. Entonces se trompa un niño chico, no le das el juguete, se enoja y se mete en un rico. So then, like a little child, they get angry, they run away, and Y a mí nadie me quiere, they don't love me. y en esta iglesia no hay amor, And in this y church, there's empezamos no con esas love. cosas, y yo ando con el chupete. And there's a person grown as a child. Pero with igual a voy a pacifier. venir el domingo que viene porque a mí el Señor me trajo y así sigo chupando. But they still come back next Sunday sucking on their pacifier. Así que esa es una de las características. La otra, inestabilidad. So then instability. Cuando una persona es inestable. When a person is unstable. Un día usted le puede decir, mañana tengo un encuentro con el diablo y la persona, ahí voy a estar yo, voy a pelear yo contigo con el diablo. And you can tell them one thing, I'm going to do something tomorrow, and the person will say, I'll be there with you tomorrow. Y uno dice, a la fresca, Dios me mandó este guerrero, esta guerrera. And, you know, the person says they're going to be there with you. Al otro día uno lo llama, The next day you call that person, ah, yo no sé, and they're like, oh, I yo can't. estoy know." pensando si Dios existe. Uno I'm altibajo, still debating whether God una exists. inestabilidad espiritual Spiritual por instability falta de madurez. because of their lack of maturity. Entonces, esto todo hace que la persona no crezca. So all these things make the person not grow Porque hasta que no rompa con eso, va a seguir en esa inestabilidad. because they become unstable. Un día bien alto, otro día bien bajo, nada de en el llano ahí. parejito. One day they're up high, one day they're down low. Y creo que algunos de ustedes están en esta lista empezando a hacer chic, o no, yo no estoy nada. Y háganlo, que está bien. Perhaps some of you are checking off some of Porque them tenemos que reconocer, ese es un buen paso para empezar a romper con esto. because we need to admit that we Una have persona problems. sin compromiso es una persona inmadura. A person with no compromise is an immature person. Está todo bien, lo que hagan, hagan lo que quieran, yo ahí apoyo desde acá, ahí estamos bien. Whatever you guys do, go ahead. No I hay just, compromiso con el Señor. there's no commitment with the Lord. ¿Por qué? Porque el compromiso lleva riesgos. Because compromise, when you compromise, there's danger in Y cuando it. me comprometo tengo que hacer lo que dije que iba a hacer. When I say I'm going to do something, I have to do it. Pero por inmaduro prefiero alejarme de todo, que lo hagan los demás. But because I'm immature, I let other people do it and not me. Una persona crítica, A person who criticizes, todo se critica. everything is criticized. Las sillas no deberían estar ahí puestas.
We shouldn't have the chairs like that. Deberíamos ponerlas de otra manera. No me gusta. Put them in a different way. Los muchachos que cantan, en vez de estar acá, tienen que estar en el fondo. The guys that sing, they shouldn't be at the front, they should be in the back. Pero no cantan bien. Sí cantan bien, pero no me gusta, tienen que estar en el fondo. They sing good, but they should be in the back. Not Todo the es una front. crítica. Everything is criticized. Todo está mal. Everything is wrong. Todo necesita el comentario de esa persona. Everything needs to be commented by that person. Inmadurez espiritual. Spiritual immaturity. Otra de las características Other characteristics. emocionales. They're emotional. Y todos aquí somos emocionales, no estoy hablando en contra de eso. All of us are emotional here. I'm not speaking against Estoy emotions. hablando de esa exageración en las emociones. I'm talking about the exaggeration of your emotions. Emociones que no están controladas, Emotions that are not controlled. ¿verdad? Que muchas veces se manifiestan de muchas maneras, That many times emotions manifest in many pero que different son ways, exageradas. but that are exaggerated. Eso es inmadurez. That is immaturity. También la irresponsabilidad, Irresponsibility. la facilidad del desánimo. You just become discouraged. La persona que siempre anda con problemas de autoconmiseración. People who are always discouraged about No things. sé si se ha topado con alguna persona así. I don't know if you've come across these people. ¿Cómo está? Bien, pero ahí manda la lista. How are you? Good, Pobrecito de mí. I'm poor me. Me duele la cabeza, My head hurts. se me pinchó el auto, I have a flat tire. se me quemó el té. I have a burnt Todo me knee. va mal en esta vida, pobrecito de mí. Everything goes wrong for me. Eso es inmadurez. That is immaturity. Las personas que no se sujetan a autoridad. People that can't submit to their authorities. No sé ustedes, pero muchos de nosotros, por ejemplo, yo vine de una, no sociedad, sino de una etapa, I come from a time in my de una country generación, where a whole generation, en donde la libertad era muy importante porque habíamos vivido en dictadura. where liberty was very important, freedom, because we had lived in a Entonces, dictatorship. esa libertad se manifestaba en falta de sujeción a todo lo que se nos decía. So that freedom we had was shown by not submitting to our authorities. En el liceo se nos decía que fuéramos con el pelo corto, yo iba con el pelo largo. At school, we were told to cut our hair, but I would go with long hair. Entonces, o me echaban, Or they would kick me out, que me encantaba porque así no iba al liceo, when I didn't care to be kicked out, o me hacía una colita y me la metía para adentro. or I would make a ponytail and I would hide it in my Cuando clothes. pasaba la línea de las autoridades que no se dieron cuenta, me soltaba la colita y andaba con el pelo largo. When I would walk by my authorities after, I would take off my ponytail and show it. Todo lo que era autoridad no lo recibían. Everything that was authoritative, we wouldn't submit to it. Venía una autoridad del liceo y nos decía, usted no debe hacer eso. ¿Quién es usted para mandarme a mí? A college authority would come and tell us, you can't do this, and I would say, who are you to tell me so? Teníamos rápida la contestación. Usted no es mi madre para mandarme. We had quick answers to that. You're not my Ni a mom. la madre le hacíamos caso. Pero era una rebeldía que no era de Dios. But it was a rebellion that didn't. La rebeldía no es de Dios. Rebellion is Entonces outside. venimos al Señor con esas actitudes. So then we come to the Lord with those attitudes. Y entonces, si no nos sujetamos a la palabra, And if we don't submit to the Word of God, no vamos a sujetarnos al Señor, we will never submit y to the mucho Lord, menos a las autoridades impuestas. nor to the authorities that are imposed by Him. Entonces inventamos un cristianismo anárquico. So then we invent a new type of anarchist. Yo soy cristiano, pero hago lo que se me da la gana. I'm a Christian, but I do as I ¿Qué me please. importa lo que enseñe aquel o lo que diga el otro? Yo soy un cristiano libre. I don't care what so and so teaches. I'm a Christian. I'm Y a eso free no existe en Christian. la Biblia. No existe en la Biblia. Oh, that doesn't exist in the Bible. Porque tenemos siempre un Señor. Because we always have a Lord. Y la Biblia nos dice que dejamos en la vieja vida y dejamos a aquel Señor, entre comillas, And we leave the old Lord we had in the world. y tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. And now we have a new life. Ahora nos debemos a Él. And now we Y obey nos Him. sujetamos a Él y a lo que Él dice. And we submit to Him. Pero si no aceptamos eso, quedamos inmaduros. But if we don't accept that, we become Quedamos immature. niños espirituales. Like infant child. Entonces, este problema que enfrenta la iglesia And so this problem that the church faces nos lleva a algo más profundo. takes us to something more Nos lleva a profound. un problema más grave todavía. To a more dangerous problem. Y que se nos va a empezar a decir en el capítulo 6. And that in chapter 6 it speaks of here. Pero que se nos está exigiendo But it's demanding que here debemos tener una actitud. that we need to have an Hay attitude. un momento en nuestra
nuestra vida que debemos elegir las cosas. There's a moment in our lives when we need to start choosing. Cambiar o no cambiar. We either change or not change. Seguir o no seguir. We go or we don't. We stop. Ir por un camino o por el otro. We go one way or Y the el other. capítulo 6 nos dice Chapter 6 que says debemos tomar decisiones. that we need to make decisions. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Therefore, let us leave the elementary doctrines of Christ and go on to maturity. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darnos cuenta que hemos estado en un problema de falta de madurez So then the problem is lack of maturity y tomar una decisión. and to make a decision. Dice que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. It says to leave behind the elementary doctrines of Christ. Los rudimentos son las cosas básicas. It's the basic things of Y aquí doctrine. tenemos otro test para nosotros. Then we have another text here. Los rudimentos están ahí en una pequeña lista que no es completa. The elementary doctrine is here on a list. El versículo 2 nos dice que desde el 1, perdón, no echando otra vez el fundamento, y ahí está la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, Once again, laying the foundation of repentance of dead works, de la fe en Dios, of faith in God, de la doctrina de los bautismos, of the doctrine of baptisms, de la imposición de manos, of the laying on of hands, de la resurrección de los muertos of the resurrection of the y dead, del juicio eterno. and of eternal judgment. Entonces ahí tenemos un test para hacernos ahora nosotros. So then there we have a test to go on with ourselves. ¿Cómo empezó todo este problema? How did all this problem begin? Les quería hablar de Melquisedec y no puedo. I wanted to speak to you about Melchizedek, and I Porque son couldn't, niños, están tomando leche todavía. because you're still drinking milk. Entonces, la alimentación nos dice quiénes somos. So then their nourishment tells me who they are, Porque no hemos profundizado en la palabra de la justicia. because they haven't profounded the word of Ahora yo righteousness. les voy a dar otro test, dice el autor. And the writer says, I will give you another test. Deberían ser maestros. You should have been teachers by now. ¿Podrían ustedes, y esto va para la congregación, And this is for the congregation. podrían ustedes enseñar sobre el arrepentimiento de las obras muertas? Could you teach about repentance of dead works? Vaya haciendo el check mark. You can check yourself. ¿Podría usted explicarle a alguien ahí afuera sobre la fe en Dios? Could you explain to somebody out there about faith in God? ¿Podría usted desarrollar sencillamente para alguien que no conoce del Señor la doctrina de los bautismos? Could you speak about the doctrines of baptisms to somebody who does not know the Lord? ¿O lo que significa la imposición de manos? Or what it means to the laying on of hands? ¿O lo que es la resurrección de los muertos? Or what the resurrection of the dead is? ¿O quizás algo muy importante, el juicio eterno? Or something very important, eternal Esas judgment? son doctrinas y hay otras más. And there's more. Esto es un ejemplo del autor. This is an example that the writer writes. Pero es una forma de testear nuestra vida si ya hemos crecido. But it's a way of testing our lives if we have grown. Porque si hay algo de esto básico que todavía no hemos entendido y no lo podemos explicar, If there's something that's basic here and we don't understand and we can't el explain, Espíritu Santo nos dice hoy the Holy Spirit tells us que today dejemos los rudimentos, que ya demos un paso hacia adelante. that we would leave the elementary things behind and Eso fue step bueno forward. para el principio. That was good for the Es la beginning. base de la doctrina cristiana. It's the base that we Pero ahora hay have que as seguir doctrine. adelante y profundizar en las cosas But de now Dios. we need to go forward and be profound Hay in the Word. mucho más para comprender y para aprender de nuestro Dios. There's much more to learn about God. Pero si no estamos capacitados para dar ese paso es porque la inmadurez nos ha ganado. But if you're not able to go forward in our studies, it's because immaturity has gained on Por us. eso en 1 de Corintios capítulo 13, That's why in the book of 1 Corinthians chapter Pablo 13, habla del mismo problema Paul speaks of the same y problem. nos dice en el versículo 11, And in verse 11 he says, cuando yo era niño, when I was a child, hablaba como niño, I spoke like a child, pensaba como niño I thought like a child, y juzgaba como niño. and I reasoned like a child. Pero hay un punto y una coma que hacen una división en la historia de Pablo. But there's a comma there that makes a division between the life of Paul. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. But when I became a man, I gave up childish ways. Y aquí tenemos otras tres formas de ver la inmadurez. And three ways of looking at De ver immaturity. cómo una persona o yo mismo soy un inmaduro. To see how I'm immature or other people are. Primero dice, cuando yo era niño, It says, when I was a child, ¿qué hacía? Hablaba como un niño. I would speak like a child. It Es says. normal para un niño hablar como un niño. It is a normal thing for a child to speak like a Usted child. le enseña al niño las primeras palabras. You teach your child the La first primera words. palabra que debe aprender un niño, ¿sabe cuál es? You know what the first word that a child should learn? You know what it is? No, papá. Te gané. Father. Papá. Yo a la chiquitina le decía, papá, sí, papá, papá, papá. Y Father. una dijo papá primero que mamá. Sí, yo qué culpa tengo.
Pero eso era bueno a esta altura, si yo todavía le tengo que decir a Sabrina, sí papá, sí papá. Porque hay un problemita tiene. It wouldn't be good for me to tell my 18-year-old daughter to teach her how to say daddy again, No ha or crecido. father again. She hasn't grown. Aunque yo todavía le digo bebé, Even though I call her my baby, eso es problema mío. that's my problem. Pero hay cuando una persona habla, But when a person speaks, habla y se puede descifrar su madurez espiritual. you can discern their spiritual maturity. Es una persona que habla espiritualmente con madurez Is it a person that speaks in a mature way, o todavía está hablando como un niño. or are they still speaking like a child? Habla como un niño. They speak like a child, Nos dice el pasaje que no solo habla como un niño, sino que piensa como un niño. but they also reason like a child. Un niño razona como un niño y está bien. Or it's good for a child to think like a child. Pero para una persona que ha pasado el tiempo, ya su razonamiento tiene que cambiar. For a person that has grown, their reasoning should Y change. nuestro razonamiento tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Our reasoning should be in accordance with the Word of God. Cuando yo me convertí, When I converted, el primer problema que yo mismo tuve que enfrentar como cristiano the first problem I needed to confront as a Christian, era el problema de la música. it was the problem of music. Yo tenía unas semanas de convertido I only had a few weeks of being a y Christian, yo me creía que después de Jesucristo venía yo. Ya está, me convertí, ahora sí. Pero yo salía del trabajo and I would leave work. y en esa época había una radio hispana And in those days, there was a Spanish radio y yo station, tenía como media hora manejando del trabajo a mi casa. and I had about an hour from work to home. Y yo salía y pum, prendía la radio. And I would put on the radio. Y la radio tenía de todo, pero entre ellos tenía mucha música. And they played a lot of music in that radio station. Tenía metal, salsa y merengue y de todo había ahí. They had salsa, merengue, and all the... Y yo iba, gloria a Dios, y chaca chaca, y ahí en el auto sacaba la cabeza por mí. Espiritualizaba la música mundana. And I would spiritualize worldly music. Para mí en esa época eso no tenía nada de malo. For me, in that time, there was nothing wrong. Yo decía, ¿qué tiene de malo en música? What wrong is there? It's music. Y todavía oraba y toda la cosa en el auto, todo junto hacía ahí. And I would do everything together, pray and listen to worldly music. Pero incluso me lo habían dicho, los problemas de como yo les he enseñado a ustedes, de la música. And I had been taught about the problems of Pero yo music. decía, no, eso no es así, tan demasiado, ya está medio... And I Pero thought ¿qué they were pasa? Que un exaggerating. día, And one day, una persona que no sabía cuál era mi costumbre, a person came up to me who didn't know my el ways. Señor usó, me dijo, dice el Señor, And the person said, the Lord says, que hay cosas que todavía no dejaste que tenés que dejar. that there's things you need to leave behind that you haven't left. Y yo dije, no puede ser. And I thought, no, this can't be. ¿Cuál es esa cosa? What is that thing? La música. He said, the music. Entonces yo acepté esa palabra porque entendí que venía de Dios. So then I accepted the word because I knew it was from God. Decidí dejar lo que era malo, I decided to leave behind what aunque was no lo bad, entendía todavía. even though I didn't understand it A ver, properly. después empecé a profundizar un poco del porqué de todo eso, mecanismo que tiene Satanás para atraernos. And I learned after the ways of Satan through music, how he attracts Pero por people. la misericordia de Dios, But by the mercy of God, dejé esa práctica I left that type of y practice, preferí irme de mi casa al trabajo con la radio apagada. and I prefer to shut off the radio station now Usted and me not dice, listen ¿por to qué no music. ponía una radio en inglés? Porque no entendía nada de inglés, que iba una vez, me iba más aburrido que... And I wouldn't listen to any English Entonces radio me iba station. sin radio, pero contento porque le había hecho caso al And Señor. I was rejoicing because I had obeyed the Lord. ¿Por qué? Why? Porque por la gracia de Dios, By the grace of God, el Señor me estaba haciendo madurar. the Lord was maturing me. Había cosas que había que ir dejando Things that I needed to leave para behind poder seguir creciendo. so I could keep on growing. Dejando lo que era de niño para crecer. Leaving childish No things estoy to diciendo que become. completé el ciclo, todavía me falta, pero ahí vamos. I still need to change Ahí things in vamos my life. madurando And that's para how we parecernos are a Jesucristo. maturing to look like Christ. Entonces dejamos una forma de hablar de niño. So we leave the ways of, Pensamos como adultos, we think like maduros adults, espirituales. spiritually Y en la mature. forma en que juzgamos las cosas. even to the ways we judge things. Juzgamos las cosas de una manera espiritual. We judge things in a spiritual Porque way la palabra ha obrado en nosotros. because the word has worked in our Entonces hearts. entendimos que no se trata de lo que a mí me gusta, sino de lo que dice la palabra. So we learned that it's not what we like, it's what the word says. Entonces mi juicio de las cosas tiene que ver con la palabra de Dios. So me judging things has to do with the word Porque of vamos God madurando. because we are maturing. Entonces cuando era niño, So then when I was a child, había cosas que a mí no me parecían mal. there was things that I didn't think were Porque era wrong inexperto en la palabra. because I wasn't skilled in the Pero word of cuando God. vamos creciendo y aprendiendo la palabra,
buenas, pero que son malas y las dejamos. And we realize when we're mature that Y things eso that nos were hace evil, madurar, and that makes us crecer grow, como hijos de Dios. to grow as children of God. Dejamos lo que era de niño, tomamos una decisión. We leave aside childish No things es and we make algo que decisions. viene del cielo como que nos cayó y maduramos de un día para el It's otro. not like a mystical thing that Es comes un out of heaven. proceso que requiere que tomemos decisiones It serias. is a process that requires us to make strict decisions. Esto es tan serio que la decisión que vayas a tomar en tu vida va a determinar un resultado. The decisions you make in your life will have a result in your Y life. el resultado está en Hebreos 6 también. And the result is in Hebrews 6 also. Y nos dice que porque es imposible It says, for it is impossible. que los que que los que una vez fueron iluminados In the case of those who have been enlightened, y gustaron del don celestial who have tasted the heavenly y gift, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo and have shared in the Holy Spirit, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios and have tasted the goodness of the Word of y God, los poderes del siglo venidero and the powers of the age to come, y recayeron, and have fallen away, sean otra vez renovados para arrepentimiento. to restore them again to repentance. Fíjese esta lista y esto es serio. Listen to the list, and this is serious, Porque esta lista es importante. because this list is important. Aquí muchos se dividen en sus formas de interpretar este pasaje. There's two groups that interpret this passage in a different way. Sencillamente yo sigo y respeto el pensamiento del escritor. But I try to follow the thought pattern of El the escritor writer. le está hablando a una congregación de cristianos, The writer is speaking to a congregation of donde Christians, muchos de ellos están en peligro. where many of them are in danger. Algunos han caído en el deslizadero. Some have gone in apostasy. Otros se han hecho oídos sordos al mensaje de la palabra. They're slow to hear the word of God. Y estos están inmaduros. And these are Y immature. esta inmadurez los está llevando al fracaso. And this spiritual immaturity is taking them to danger. Ahora, fíjese esta lista So listen to the list de estas personas. of these people. Estas personas, dice el escritor, una vez fueron iluminados. It says that one day they were enlightened. Esta palabra iluminados This word enlightened tiene el mismo significado en español que en griego. has the same significance in the Greek as in Esta gente había experimentado la iluminación del Espíritu Santo. They had experimented the enlightenment of the Holy Spirit. No solo eso, Not only that, gustaron del don celestial. they had tasted of the heavenly Está gift. hablando de una experiencia completa. Speaking of a complete experience, Esta palabra gustaron del don celestial this tasted of the heavenly gift, es la misma que se usa en Hebreos 2:9 cuando dice que Jesús gustó la muerte. it's the same word that is used in Hebrews 2:9 when it says that Jesus Es tasted decir, death. Jesús experimentó la It muerte. says that Jesus tasted Esta death. gente experimentó el don celestial. They tasted the heavenly gift Y here. probablemente, y para la mayoría de los teólogos, esto está hablando de salvación. And for many other theologians, this is speaking of Esta salvation. gente tuvo una experiencia de salvación. This people had experience with Y salvation. por ser, justamente, tener la experiencia de salvación, también fueron partícipes del Espíritu Santo. And they also shared in the Holy Spirit. Y este término es único en la Biblia. And this term here is unique in the Bible. Tiene que ver con recibir al Espíritu Santo. It means to receive the Holy Spirit, Tener comunión con el Espíritu to Santo. have communion with the Holy No Spirit. solo eso. Not only that, Gustaron de la buena palabra de Dios. they've tasted the goodness of the Word of God. Es decir, que habían experimentado, recibido el mensaje. They had received the message Lo of habían God. desgustado. They had tasted it. Incluso había trabajado en sus vidas. And it had worked in their lives. Y todavía esto no se termina. And this is not done here yet. Sino que gustaron, experimentaron los poderes del siglo venidero. But also they had experimented the powers of the age to come. Es decir, que está hablando de personas que vieron y experimentaron el poder de Dios. Speaking of the people who experimented the power of God. Ellos experimentaron, por ejemplo, un milagro de sanidad quizás. Probably experimented a healing of a sickness, O algún tipo de señal o prodigio. of a sign or a miracle. Pero ¿qué les pasó a estas But personas? what happened to them? Si usted encuentra en la congregación personas con esta lista de cosas que experimentaron, If you find people with a list of things here, hermano, yo lo pongo de líder. I would put them as a leader. Esto es un candidato, experimentó todo. They experimented everything. Pero ¿qué pasó con esa persona? But what happened to these people? Dice que recayeron, It says that they have fallen away. no que cayeron, Not that they fell, sino que recayeron. but they fell again. Hay un énfasis. There's an emphasis El énfasis es que esta persona, that these people, recuerde que empezó remember they
it started con ciertos problemitas de inmadurez. with a few problems of No ha immaturity. crecido. They haven't Y grown. no ha crecido porque no ha querido crecer. They haven't grown because they didn't want to grow. El mensaje nunca fue aplicado, no permitió que el mensaje fuera aplicado a su espíritu y vivió como se le dio la gana. The message wasn't allowed to be applied in their lives, and they lived as Eligió lo que le gustaba they chose what they y liked, siguió viviendo esa vida de inmadurez. and they kept on living that life of Y immaturity. por causa de esa vida de inmadurez, And because of that life of ha immaturity, recaído. they have fallen Esto again. habla de una constante forma de vivir apartado de la palabra de Dios. A constant way of living apart from the Word of God. Esto habla de una constante forma de vivir pecando. A way of sinful living. Y usted me dirá, pero ¿cómo una persona And you might say, well, how can a con person todas estas características va a vivir de esa manera? with all these characteristics can live in that way? Jesús lo dijo. Jesus Hay said, personas que en aquel día me van a decir, Señor, Señor, people will say to me on that day, en tu nombre Lord, echamos fuera demonios, In your name en tu nombre hicimos esto, in your name we did en tu this, nombre hicimos de otro. in your name we ¿Y did cuál va that. a ser el juicio divino? And what will be the eternal Nunca judgment? los conocí. I never knew. Apártense de mí. Be aside from Es it. decir, que estas personas han experimentado la salvación y todo lo que viene con la salvación, These people have experimented salvation and everything else that comes pero with it, recayeron. but they have fallen away. Recayeron porque han tomado malas decisiones. They fell away because of their bad Han decisions. preferido la inmadurez que la madurez cristiana. They have preferred immaturity than maturity. La madurez tiene un precio, Immaturity has a price. porque muchas de las cosas que a nosotros nos gustan hay que dejarlas de hacer. Because many of the things that we like, we need to stop doing. Incluso muchas cosas que no entendemos, el Señor nos va a decir, no lo hagas. Even the things that we don't understand, God will say, Pero no don't se do them. trata de nosotros evaluar si el Señor se equivocó, sino de obedecer. But it's not about us whether God made a mistake or not. It's Para about poder obeying madurar. so that we can grow. Porque si no nos quedamos como niños. Or else we stay like Y children. al quedarnos como niños, And by staying like a corremos child, el riesgo we run the risk de perder esta comunión con Dios. to lose this relationship Y with por God. eso toma el Espíritu Santo And that's why the Holy Spirit la figura de la lluvia y de la tierra. takes the figure of the rain and the earth. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces se nos habla de que la lluvia cae sobre la tierra. So then the rain, it says, falls on the earth. Es la misma lluvia para toda la tierra. The same rain for all the earth. Y la tierra tiene la misma oportunidad de sacar buen pasto, buena cosecha. And so the earth has the same opportunity to grow whatever it needs to Pero hay grow. tierra que va a sacar espinos y abrojos. But some of the land will grow thorns and Y thistles. para el que trabaja la tierra, una tierra que saca muchos espinos y abrojos no sirve. And for the farmer who has to work this type of land with thorns and Entonces se thistles, deja de lado. so then they leave the earth aside. ¿Sabe lo que hacen muchas personas en el campo cuando la tierra, hay partes del campo que producen mucho espino? You know what people do, farmers do when the land it grows too much thistles and thorns? La deja de lado They leave it y aside llegado un momento la prende fuego. and they burn it. Porque es la forma de que esos espinos desaparezcan y ver si se puede hacer algo con la tierra. And then after burning it, they see if they. Y esta es la figura que usa el autor. And this is the figure that La lluvia cae, the rain es decir, falls. la bendición cae para The todos. blessing comes to all. Hay tierra que va a sacar buen fruto, There's earth that will pero hay give otra que fruit, no va a servir para nada, va a ser quemada. but then the other earth will be burned. Entonces le dice el Espíritu Santo a la iglesia, So then the Holy Spirit says to the pongan church, atención pay attention y miren si estamos madurando. and to see if we are maturing. Porque si no lo estamos, Because if we are not, si hay alguien que no está madurando, if we are not maturing, corre el grave riesgo they run the risk de perder esa comunión con Dios. of losing their communion with God. Corre el grave riesgo The great risk, de, a pesar de alguna vez even though one time haber experimentado lo que todos experimentan cuando aceptan al Señor, had experimented whatever other people have experimented before, perderse to lose, porque han tomado malas decisiones. because they have taken wrong Y decisions. esto para el Espíritu Santo es triste. And this for the Holy Spirit is sad. Esto no es para que al Señor le gusta que la gente se pierda. People, God is at peace when people are Aquí lost. justamente el amor del Espíritu Santo se abre para decirnos, salgamos de esto. The love of the Holy Spirit is manifested by Maduremos. let us grow. Seamos como Jesucristo.
Let us be like Christ. Dejémonos de cosas de niños. Let us leave the things. Sigamos adelante. Let's go forward. Dejemos las cosas antiguas. Leave the things. No puede ser que los cristianos vivamos con las experiencias de hace 20 años. Cannot be that we live with the same old experiences as before. No puede ser que si yo te pregunto qué hizo el Señor hoy, por favor no me puedas decirme, yo cuando me convertí fue que allá el Señor sanó mi It matrimonio. can't be that I ask you today what the Lord has done in your life and you tell me something you did 15 years Y ago. eso está bueno lo que pasó en aquella And vida. it's good what happened. Pero in the la past. vida del cristiano es una vida de crecimiento. But the life of the Christian is a life Vamos of a growth. pasamos por problemas. We go through Pasamos por situaciones difíciles. We go through difficult Pero incluso eso es para hacernos But crecer. even those things are Y vamos creciendo en nuestra fe. And we grow in our Nuestra faith. fe no puede ser igual. Our faith cannot be the same. ¿Cómo comenzó todo esto con inmadurez? How did all this happen? ¿Qué debemos hacer para salir de esta inmadurez? What do we need to do to leave Dice this? el versículo 9. Verse 9 says, Por en cuanto a vosotros, oh amados, says, though we speak in this way, estamos persuadidos de cosas mejores we are persuaded by better y que things, pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. and that pertain to salvation. Pero Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. For God is not unjust as to overlook your work and to love the love that you have shown for the name of His and serving Him. Servido a los santos y sirviéndoles aún. And also the saints, and you still do. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. And we desire each and one of you to show the same earnestness, to have full assurance until the hope to the Para end. plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. So that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. ¿Qué debemos hacer What do we need to do? para salir de la inmadurez? To leave spiritually mature. Debemos ser perseverantes, We need to persevere, seguir adelante. to go forward. En este momento, In this moment, en medio de este tiempo, in the middle of this en time, medio de malas noticias, in the midst of bad en news, medio de la sociedad que se corrompe, even in the middle of our en society, that's medio what de we're- una naturaleza que estamos deshaciendo, even the nature itself, en medio de una sociedad que está en contra del cristianismo. even our society is against Christianity. ¿Qué nos dice la palabra que debemos hacer? What does the word tell us to do? Seguir adelante. To go forward. Seguir adelante. To go Hay que forward. insistir. We need to insist. En on medio de this. este tiempo seguimos In confiando. the middle of these times, we still trust. Mateo 10:12 dice: Matthew 10 seréis odiados por todos por causa de mi nombre. says, "You will be hated by many because of my name." Si viniste al cristianismo pensando en hacer amigos, te equivocaste de lugar. Came to Christianity thinking you would make more El friends. mensaje va a traer problemas. The message will bring problems. Decirle a una persona que se tiene que arrepentir va a traer problemas. Tell a person that needs to repent, it'll cause Y no problems. sé si te pasó a vos, pero a mí me pasa. I don't know if it's happened to you, but it happens. to me. Amigos han desaparecido. I have no friends now. Cuando estaba la caja de cerveza tenía un montón. When I had a case of beer, I had many friends. Pero me convertí, se me empezaron a ir por But I became a Christian and I was left with perdidos no de friends. batalla, nunca más supe de nadie. I never once again heard of anybody else. Es parte de Part of this life. seréis odiados por todos por causa de mi nombre, You will be hated by all because of my name. pero el que persevere hasta el fin, But the one who perseveres to the end, este será salvo. this one will be saved. Perseverar, To persevere. perseverar. To persevere. No nos queda otro camino. There is no other way. Tenemos que perseverar en medio de todo esto. We need to persevere in the midst of all En this. Hebreos, a partir del versículo 10 quiero terminar con esto. And from verse 10 and on, Encontramos tres virtudes we bien find conocidas. 3 virtues. El amor, versículo 10. Love in verse 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, For God is not unjust to overlook the work of love, la esperanza hope, y la fe. and faith. En el versículo 11 se nos habla de la esperanza. Verse 11 it speaks of hope, Debemos mantenerla hasta el fin. that we need to keep it until the end, Y la fe, and faith, de la cual debemos imitar. that we need to imitate. Esto es un trípode. This is ¿Me entiende con trípode lo que estoy diciendo? like a triangle. Lo que tiene la cámara, un trípode. Oh, this is like No. three legs united. Lo que sostiene la cámara de tres patas. 3 legs holding one Amor. say love, Esperanza, hope, y fe. and faith. Estas tres virtudes están mencionadas aquí. These 3 virtues are mentioned Y here en todo el Nuevo Testamento. in the whole New Y Testament, están relacionadas entre sí. and they're all interrelated Y to one esto es lo que another. va a hacernos madurar. And this was what's going to make us mature. La fe
faith, el amor love, y la esperanza. and hope. Estos son tres patas que no se pueden romper. 3 pillars that cannot break. Si usted tiene una mesa de tres patas y se le rompe uno, se le va a caer todo. If you have a table with 3 legs, if one breaks, everything will Si fall. en su vida cristiana una de estas tres virtudes falla, se le cae la vida. If one of these pillars in your life breaks, your life will Su fall. madurez corre peligro. Your maturity, Su relación con Dios corre peligro. your relationship with God is at risk. Porque el amor que viene de Dios nos mantiene. Because the love that comes from God maintains Incluso us, en momentos difíciles. even in hard times, Incluso a pesar de otros. in spite of other people. El amor de Dios está en nosotros. The love of God is in us. Y el amor de Dios se manifiesta a través de And nosotros. so the love of God is manifested through No us. solo lo experimentamos, Not only do we experiment, no solo lo disfrutamos, not only do we enjoy it, sino que lo recibimos y lo damos. but we receive it and we give it. Por eso se nos dice That's why it says que no se va a olvidar de las obras que están haciendo, obras de amor. that He will not forget or overlook the works of love. No es que la salvación es por obras, It's not that salvation is by works, ni las obras mantienen la salvación, nor do works maintain your salvation, pero nuestras obras hablan de nuestra salvación. but our works speak of our salvation, Y eso se demuestra a través del amor. and that is through love. El amor que tenemos los unos con los otros The love that we have for one es another, una de las patas del trípode. it is one of the columns No that puede fallar. it cannot fail. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. We love God because He loved us first, Pero el amor de Dios está en nosotros. but the love of God is in Y la us. Biblia dice que cuando Dios amó al mundo, dio a su Hijo. But the Bible says that when God loved the world, He gave His Es Son. decir, que el amor de Dios se manifiesta. Say that the love of God No es manifests. una palabra ni un concepto. It's not a concept Es of algo que word, vemos, but it's something that que we see, experimentamos. that we Y experience. si yo digo que tengo amor, And if I say I have love, tampoco es una palabra ni un concepto. it's not a concept or a Lo word. tengo que demostrar. I have to show. Y lo demuestro en obra. And I show El with amor words. de Dios no puede fallar en nosotros. The love of God cannot fail. La otra pata The other column es la fe. is faith. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to Y ya please hemos God. hablado mucho de esto. And we've spoken many Pero of la this. fe también está relacionada a la palabra de Dios. Faith is related to the Word of God. Porque la fe viene por el oír la palabra. Because faith comes by the hearing of the Word. Si mi fe no está en relación a la palabra, no es una fe bíblica. If my faith is not based on the Word of God, Es it's una not fe biblical faith. personal que yo inventé. It is a personal faith that I Pero la invented. fe, A faith que es parte de nuestra vida that cristiana, is part of our Christian life es la fe en esta palabra. is my faith in the Word of God. Cuando yo digo que tengo fe, When I say that I have faith, todo lo que digo y creo tiene que estar en relación a esta palabra. everything I say or believe has to be Y la related otra to pata, that. And the other que column quizás no hablamos that mucho, we don't speak much es la of esperanza. is hope. Pero la esperanza es lo que nos sigue sosteniendo día a Is día. what holds us every day. Porque la esperanza de que habla la Biblia Because the hope that the Bible es speaks de la of, manifestación de Jesucristo, it is a es de manifestation la of venida de Jesucristo, It is the second coming o of Christ. del momento en que vamos a encontrarnos con Or Él. the moment we will reach out to Him. La esperanza que nos habla la The Biblia hope that the Bible es speaks la of que nos mantiene incluso en momentos muy is difíciles. that type of hope that holds us Porque in difficult nosotros times. sabemos Because we don't know que todo lo que aquí sucede es temporal. that everything that happens here Un is día va a ser temporary. todo destruido, One day everything pero will un be día destroyed. vamos a lo verdadero, But one day we will a know lo que the es real eterno, what is a eternal. estar con Jesucristo. Be with Y Christ. esa esperanza es otra pata importante en el And trípode. that hope is another column in that. Si una de estas tres If one of these se rompe, breaks, nuestra madurez cristiana empieza a decaer. our spiritual maturity begins to decay. Por eso el escritor de Hebreos la resalta That's why the writer of y nos Hebrews da un ejemplo precioso para terminar. and then gives us a beautiful Y example nos habla de Abraham, and speaks of Abraham. porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, It says, well, for when God made a y en promise to esta Abraham, ilustración podemos resumir todo, and we can resume all this in this illustration. porque a Abraham se le fue dada la promesa. He was given a promise. Ahora vayamos miles de años atrás So let's go thousands of years ago. y pongámonos no en los zapatos, en las sandalias de Abraham, So let's put ourselves in the sandals of Abraham. y que se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. So leave your land and your family. ¿En qué creyó Abraham? What did he believe in? En la palabra de Dios. In the word of God. En eso se aferró. That's what he held on Te to. voy a dar una tierra, And I will give you a land. te voy a bendecir, I will bless you. bendeciré a los que te bendijeren, I will bless those who bless voy a you. maldecir los que te maldigan. I will curse those who curse En you. ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. And in you all the nations of the earth will be Y blessed. Abraham se fue. And Abraham left. Y Abraham creyó y salió. And he believed and left. Pero ¿qué tuvo Abraham entre todas estas cosas que resalta el pasaje? And what did Abraham have among many other things that the passage speaks of? Paciencia. Patience. Paciencia.
patience. Porque Abraham muchas de las cosas Because many of the things no Abraham las vio, did not see. pero sabía que iban a venir. But he knew that they were to come. Porque Abraham fue una tierra donde ya estaba habitada. Because Abraham went to a land that was Es más, inhabited. los habitantes de esa tierra muchas veces fueron hostiles con Abraham. The inhabitants of the land were hostile to him. Es más, Abraham se le empezó a venir la vida encima y no tenía herederos. And even when he was getting old, he had nobody to inherit everything he had. Es más, Abraham cometió el error de decir, a Dios se le pasó este detallito, mi esposa y yo no podemos, vamos a hacer otro. And Abraham made the mistake that he thought, Y eso es "Sarah antiguo can't give hasta hoy birth. con los musulmanes. My wife can't give birth, so we're going to fix the problem." Pero por encima de todo estaba la promesa. But over all things, the promise. Y Abraham fue esperando con paciencia. And Abraham waited with patience. Con paciencia. With patience. Con paciencia. With patience. ¿Por qué? Why? Por la esperanza. Because of the hope. Porque tenía esa esperanza. Because he had hope. Nunca se le había caído eso. He had never Dios fallen. me prometió, Dios me prometió, God promised. Jehová me prometió, Él me dijo y Él va a hacer. The Lord promised that he Es would. más, en los momentos difíciles de su vida, Dios venía Even in the hard times of his life, God would y appear hablaba con Él. and he would speak to him. Yo siempre me recuerdo el pasaje donde Dios saca a Abraham hacia afuera. I always remember the time where God takes Abraham Dice, outside. Abraham, vamos a tener un servicio vos y yo acá. He says, "We will have a service between me and you. Mirá para el cielo, Look at the sky. mirá las estrellas, Look at the stars. empezá a contarlas. Count them." Y me imagino, 1, 2, 10, 15, espera, me perdí otra vez. Yo qué sé. Así como así va a ser tu descendencia. As the stars of the sky, I will bless your descendants. Y ahí Abraham nuevamente And once again, Abraham, se paraba en la promesa, he would stand on the la promise. esperanza, la Hope. esperanza, la Hope. esperanza. Entonces, hermanos queridos, So the beloved brothers, esta vida cristiana a veces tiene sus sinsabores. this Christian life has its bad. A veces days. vienen cosas que no nos gustan, We have things in life that we don't like. pero ¿saben qué? But you know what? Amor, fe y Love, esperanza faith, and no pueden faltar. cannot be lacking in your Y life. seguimos creciendo, And we keep on y growing. seguimos creciendo. We keep on Y growing. cada día And every day, nos miramos, me tengo que parecer más a Jesús. and we look at ourselves and we say we need Esa es to la look meta. like Christ. Me tengo que parecer más a Jesús. That is the goal. Entonces, algunos ellos lo llevan a un terreno donde no deberían. So some take that to, they interpret it in a different way. Y se dejan el pelo largo y andan de túnica. Y acá estoy, yo soy de Cristo. And they let their hair grow and put a tunic on and they Pero say, ¿sabe dónde debemos aplicar eso? but you know what we need to apply that En in nuestra our, madurez. in our maturity. Madurar. To mature. Madurar. To mature. Y yo ahora, si fuera profesor, And now if I was a teacher, diría, se terminó el tiempo. and I would say, okay, time is done. Es tiempo de entregarme los test. Time to give me your tests. Y empiecen a pasar las hojas. And begin to give me your sheets now. Y yo voy a empezar a mirar los test y a corregir. And I will begin to look at the test and correct A them. ver qué contestaron a toda esa forma de ver si somos maduros o To inmaduros. see what your answers were. Y ustedes saben, ¿no? And you know, right? 50% tienen que repetir el curso. 50% you need to redo the course again. Y 51 no me gusta, pero por ley lo tengo que dejar pasar. I don't like the Pero 51%, but by law, I have to Falta allow bastante. to go through. Ya los A y A+, ahí estamos mejorcitos algunos, A ¿verdad? and A pluses are pretty good. Ustedes pueden, pero no quiere decir que llegaron. But that doesn't mean reach the goal. Porque la vida cristiana es una de madurar constantemente. Because Christian life is about maturing every day. Y si ese test fue muy difícil, And if that test was too hard, contame qué es lo que comes. tell me what you eat. ¿Seguís tomando leche? Are you still drinking milk? Y leche, And milk. y leche, And more milk. y leche. And milk. Y la pregunta que te viene a la mente quizás es cuando te despertás, ¿cómo fue el nacimiento de Jesucristo? And perhaps the question that you are struggling with is, how was Christ born? Entonces yo tengo que llamar a un niño a escuela dominical y yo sé que me lo cuenta. And I have to call a child from Sunday school and they'll probably explain it to me. Y entonces, ¿cómo el niño sabe más que yo? And then how is it that a little child knows Porque more está than me? madurando. Because he's maturing. Está madurando más rápido que yo. Probably growing No importa la faster edad, than está me. madurando. It doesn't matter the age, he's maturing. Entonces, esta pregunta, So then this question, esta forma de empezar a mirarte, this way of looking at yourself, te la vas a contestar ahora. you will answer it today. Mientras, por favor, nos ponemos de pie. Meanwhile, you stand to your feet. ¿Cómo está nuestra madurez? How is our maturing process? ¿Mi dieta ha cambiado? Has my diet changed? ¿O todavía necesito por ahí un poco de leche? Or do I still need a bit of milk? ¿Cómo está mi relación con mis hermanos? How is my relationship with my brothers and sisters? Y esto quiero que, yo sé que a veces ustedes se ríen porque
quizás encuentran algún parecido. Sometimes you laugh at this because you find Pero some. si querés cerrar los ojos, porque esto es serio, But if you want, close your eyes because what I'm going to say is serious. ¿cómo está la relación con tus hermanos? How is your relationship with your brothers and sisters? ¿Hay una actitud de ofensa constante en tu vida? Is there an attitude of offense constantly in your life? ¿Te ofendes por cualquier cosa? Do you get offended by everything? ¿Hay una actitud de que las cosas tienen que ser como vos querés? Is there an attitude in your life that things need to be done as you say they need to be done? O quizás cuando escucho el mensaje no lo acepto porque a mí no me gusta hacer eso. Or perhaps when you hear the message, you don't accept it because you don't like it. O cuando se nos dice lo que debemos cambiar, enseguida tenemos excusas. Or when we are told what we need to change in our lives, but we have excuses Ya not to do tenemos so. todas las excusas prontas. We have all the excuses ready. Vamos al otro test. Let's go to the next test. ¿Cómo estás How are you en lo que has aprendido en tu vida cristiana? in what you have learned in your Christian life? ¿Podrías de una manera simple explicarle a un inconverso Could you, in a simple way, teach an unconverted person sobre el juicio venidero? about the coming judgment? ¿Podrías hablar de lo que significa el bautismo? Could you speak to somebody about baptism? ¿Podrías explicar lo que es lo que significa las obras muertas? Could you speak to somebody about dead works? Algo más sencillo, ¿podrías explicarle a alguien por qué necesita un Señor y un Salvador? Could you explain to somebody as something simple that why they need a Lord and a Savior? Si es no a algo de esto, If you say no to any of this, esto sencillamente nos está indicando que debemos madurar. this is a simple invitation that we need to start maturing. Nada más. Pero debemos hacerlo. Y lo debemos hacer We need to do this, no por causa de Dios, not because of God. Dios no va a cambiar. God will not change. Dios sigue siendo Dios. God is still God. Pero por causa de nosotros, Dios quiere que lo hagamos. But because of us, God wants us to change. Porque es imposible, dice, Because it says that it is que impossible. los que experimentaron toda esa lista que dimos Those who have experimented the whole list that we gave vuelvan al arrepentimiento. would repent once Y again. quizás esta sea una pregunta importante. And perhaps this is an ¿Qué important es que question. Dios no va a perdonar? Sí, Dios perdona todo. Well, God doesn't forgive? Yes, El He does. problema es que estas personas que llegaron a esta situación The problem is that these people that reach that situation, están en una actitud de rechazo a Dios mismo that they have the attitude of rejection, y ya no van a llegar al arrepentimiento. and they will not reach repentance. Y el Espíritu Santo no quiere eso. And the Holy Spirit does not desire that. Mientras en tu vida Meanwhile, in your life, esté el Espíritu Santo, the Holy Spirit is there. hay esperanza. There's hope. Y es el que te está diciendo ahora And He is the one saying to you qué es para vos este mensaje y qué no es para vos este mensaje. what is for you in this message and what is not for you in this Y message. por eso hay esperanza. That's why there's hope. Una vez un hermano me dijo, One day a brother told me, ya no tengo esperanza I don't have hope porque caí because I fell y me siento tan mal and I feel so bad. y yo ya creo que ni Dios me quiere. And he said, I don't even think God wants me. Y yo digo, bueno, la realidad es distinta And I said to him, well, the reality is different. porque te estás sintiendo mal, Because you feel so bad. no es por vos, es por el Espíritu Santo. It's not because of you, it's because of the Es Holy el Spirit. Espíritu Santo el que te está haciendo sentir mal. It's the Holy Spirit that makes you Y feel bad. mientras te sientas mal por causa del Espíritu Santo hay esperanza. And meanwhile you feel bad, there's still hope. Él es el que nos llama al arrepentimiento. He calls us to repentance. Entonces ahora So then now que has hecho tu propio test, that you have done your own test, ahora ponete la nota. now give yourself a mark. Mira cuánto has contestado bien y cuánto no. Give yourself a mark according to your Y answers. delante de Dios, And before God, ponete la nota. give yourself a mark. Y al final hace un comentario como hacen los profesores. And at the end you can write a little commentary as the teachers. Cuando a mí los profesores me dan las notas, lo primero que miro es el comentario, porque algunos son durísimos. When I get a test back, when I do a test, the first thing I do is I read the comments Y ponete un comentario and write yourself a comment sobre tu vida. about your life. Te voy a dar una ayudita que a mí a veces
los profesores me han I will puesto. help you as teachers have tried helping me. Podés poner algo como necesita mucho más esfuerzo. You can write something as you need more effort Podés poner algo como peligro. or danger. Hay que actuar rápido. You need to act quickly. O podés poner otro comentario. Or you can also write another comment. Vas bien, seguí esforzando. You're doing good, but keep on working. Estás madurando, You're maturing. estás creciendo. You're maturing. Entonces ahora oramos. Now we pray. Te damos gracias, Padre. We thank you, Father. Te damos gracias, Espíritu Santo. We thank you, Holy Spirit. Porque quizás delante de los demás podemos dar una imagen. Because in front of other people we can have a different Pero, image. pero delante tuyo nada podemos esconder. But in front of you we can't hide anything. Y quizás, Señor, And perhaps, Lord, he retrasado mi proceso de madurez. I have slowed down my process of growth. Porque me he dedicado a encontrar excusas. Because I've dedicated myself to excuses. Porque no he querido abandonar la leche. Because I haven't abandoned milk. Porque prefiero seguir siendo niño. Because I prefer to be still a Y child. no me di cuenta que no he crecido lo suficiente. And I didn't realize I haven't grown enough. Y eso tú y yo lo sabemos. And you and I know this, Lord. Señor, Lord, tú nos has hecho nuevas criaturas you have made us new creatures con una meta, with a goal parecernos a ti. to be like you. Tú nos has dado todas las herramientas necesarias You have given us all the tools para crecer. to grow. Tú nos has dado tu palabra You have given us your word para que investiguemos, so that we can investigate, profundicemos, we can do profound studies, aprendamos, we can learn, lo apliquemos a nuestra vida. we can apply it to our lives. Tú nos has dado, Señor, a maestros, a apóstoles, a profetas, a pastores, a evangelistas para enseñarnos. You have given us pastors, evangelists, prophets, and apostles so they can teach us. Tú nos has puesto en medio de una congregación You have put us in the middle of a congregation donde hermanos y hermanas más maduros nos enseñan. where brothers that are more mature can teach us. No nos falta nada, Señor. We don't lack anything. Nos has puesto delante una mesa con buena comida. You have set up table for us with good food. Tú has puesto una mesa llena de todo lo que necesitamos. You have put a table with everything we need to eat. Las delicias de tu palabra, The goodness of your word, las profundidades de tu palabra, the depth of your word, buen alimento. good Tú food. has puesto buenos maestros, servidores alrededor nuestro. You have put good teachers around Y us. por sobre todo tu Espíritu Santo nos And enseña. by overall, your Holy Spirit teaches us. Por eso te agradecemos, Señor. That's why we thank you. Después de todo esto no hay excusa. After this is no more Por excuse. eso, Señor, And that's why, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te pedimos que como hiciste con la congregación a los hebreos, we ask that how you did with the congregation of the Hebrews. gracias por llamarnos la atención Thank you for calling our attention y usar a tu Espíritu Santo and use your Holy Spirit para llamarnos a crecer, to call us to grow, para llamarnos a parecernos a ti, to call us to look like you, para llamarnos a servicio, to call us to serve you, para llamarnos a hacer bendición para otros hermanos, to call us to be blessings to our brothers, para que no solo, Señor, experimentemos las buenas bendiciones, to not only for us to experiment the good blessings, sino que seamos canal de bendición para otros. but that we be a channel of blessing unto En others. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, Espíritu Santo, Holy Spirit, te pedimos hoy we ask you today, que muchos de nosotros many of que us, tenemos que tomar we decisiones, need to make decisions. abandonar lo que es de niño We should leave what's y childlike empezar a vivir como un to adulto. be able to live like adults. Tomemos la buena decisión de That hacerlo we make good decisions y of que the empecemos a hablar como niños, and that we stop talking like a que child. empecemos a juzgar como niños That we stop judging like children. y que dejemos todo eso, Señor, That we will leave all those things para behind empezar a ser adultos. to grow as adults. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus. en el nombre de In Jesús, the name of Jesus. Señor, Lord, ayúdanos, Espíritu Santo. help us, Holy Spirit. Ayúdanos, Espíritu Santo. Help us, Holy Spirit. No solo por nosotros, Not only for us, sino por causa de los que no te conocen. but because of those who don't know you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Y ahora te pedimos Now we ask que tú nos ministres. that you would minister Tú us. nos ministres. Señor, que tu palabra empiece a obrar en nosotros. That your word would begin to work in our lives. Señor Jesús, Lord Jesus, yo sé que aquí I know that hay here personas there are people con tanto para dar,
with so much to give, con tanto para bendecir, so much to bless con others, tanto talento, tanto don, so much talents que tu Santo Espíritu ha puesto, that your Holy Spirit has pero given. por causa de inmadurez, Because of lack of por growth, causa de no querer seguir con el proceso de madurez, because they don't want to grow and mature, Señor, estás poniendo lo que les diste bajo la tierra. they are putting what you've given them under the Ni earth. siquiera lo ponen en el banco para que den intereses. Not even given to them, they don't even put it in the bank to gain interest. Señor, que se rompa este proceso That this process will be y que broken, se abandone lo que es de niño and that we abandon the child ways para caminar como un adulto en Cristo Jesús. so that we can walk like adults in Jesus En Christ. el nombre de Jesús, In the name of en el nombre de Jesus, Jesús, in the name of Jesus, te lo pedimos, we ask you for te this. lo pedimos esta mañana, We ask you for esta this. tarde, Señor, te lo This pedimos. afternoon, Queremos crecer, we need to queremos grow. crecer, queremos crecer. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, tomamos este momento Father, we take this moment para orarte por nuestros hermanos enfermos. to pray for our sick brothers. Señor, Lord, has hecho milagros entre nosotros. you've done miracles amongst us. Gracias, Señor, Lord, we thank you por lo que has hecho. for what you've done. Gracias por lo que has hecho en Irma. Thank you for what you've done in our Gracias, sister. Señor, Thank you, Lord, porque los doctores no han encontrado nada. because the doctors have not been able to find out. Gracias por lo que has hecho con distintas personas en esta congregación. Thank you for what you've done in different people in this Ponemos world. delante tuyo, Señora Cassandra, We put before you, Lord, para Cassandra, que esa fiebre se vaya, so that fever desaparezca, Señor, can leave, y pueda, Señor, hacer vida normal. and she can do her normal life. Señor, te pedimos por Andrea, Lord, we ask you for en Andrea, el nombre de Jesús, in the name of Jesus, que esas ideas de los doctores that those ideas of the doctors, solo queden en eso, that they only stop que at esos that. reportes negativos Those negative reports tengan que volverse positivos will become positive. y podamos ver que tú has puesto tu mano nuevamente And we can see that you have put your hand en la vida once de Andrea, in the Señor, life of en Andrea, el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Y todo, Señor, Everything, en el nombre de Jesús, in the name of te Jesus. damos toda la honra y la gloria a ti. Give you all the glory and honor unto Y you. te agradecemos por el hermano y la hermana que hoy está entre And nosotros. we thank you for our brothers and sisters that are here today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Dios los bendiga. Amen. God bless you.